Primero vamos a ver la conexión que hay entre Miqueas 5 y Jesús de Nazaret. Le voy a invitar que vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Ahí leemos: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Mateo 2, del 1 al 6. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Los sacerdotes y los escribas sabían que en Miqueas capítulo 5 había una referencia. Obviamente en aquel tiempo no había capítulos, pero sabían que en el rollo del profeta Miqueas había una referencia al lugar de nacimiento del Mesías. Así que le dicen al rey Herodes: va a nacer en Belén. Estaba profetizado que el Mesías nacería en Belén. Y por eso Dios quiso y acomodó las cosas para que Jesús naciera en Belén. Aunque María y José no vivían en Belén en ese tiempo. Ellos vivían en Nazaret. Dios acomodó las cosas para que Jesús naciera en Belén. Él tenía que nacer en Belén, porque Jesús de Nazaret es el Señor de Israel, que menciona Miqueas 5:2. Y no solo los eruditos sabían que el Mesías tendría que nacer en Belén. Esto era algo del conocimiento popular. Si vamos a otro evangelio, Juan, capítulo 7, versículo 40, ahí vemos una controversia que el Señor Jesús, para variar, levantó entre los que lo escuchaban. Dice Juan 7:40: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? O sea que los eruditos sabían que el Cristo debía nacer en Belén. La gente del pueblo sabía que el Cristo había de nacer en Belén. Todos sabían que el Señor de Israel, y no solo de Israel, pero de todos los rincones de la tierra, como dice el final del versículo 4, nacería en Belén. Este futuro rey que anunciaba Miqueas no solo sería rey de una de las tribus de Israel, no solo sería el Señor del reino que quedaría como remanente. Este Señor que habría de nacer en Belén será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo primero que nos dice Miqueas. Hay una conexión directa entre el Mesías que anuncia él y Jesús de Nazaret, que nació en Belén, como Miqueas, en nombre de Dios, lo profetizó. ¿Qué más nos dice Miqueas de Jesús, el Mesías? Nos dice el contraste que hay entre la insignificancia del pueblo de Belén y la grandeza del que nació ahí. Vea cómo dice el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén apenas era contada entre los clanes de Judá, y aún así
Dios la eligió para que de ella saliera su grandioso Mesías. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Belén? La primera respuesta que nos viene a la mente es porque si el Mesías tendría que venir del linaje de David, la ciudad más lógica en que él nacería, pues era Belén, dado que David nació en Belén. Eso es cierto. Pero esa no es la razón principal. La razón principal para que Jesús haya nacido en Belén es que a pesar de que el rey más grande de Israel había nacido en Belén, la verdad es que Belén seguía siendo una ciudad insignificante, una ciudad que apenas estaba en el mapa. Y Dios escogió ese pueblo pequeño, ese pueblo apacible, muy apenas que figuraba en el mapa, para hacer algo que cambiaría el rumbo de la historia y de la eternidad. Porque así es como actúa Dios, hermanos. Para otorgar la sede de las Olimpiadas, se busca la grandeza de una ciudad. Para otorgar una sede mundialista, se busca la capacidad económica de un país. Cuando Dios elige, lo hace basado no en los méritos de nadie. Cuando Dios elige, lo hace basado en su misericordia. Así que no, ninguno de nosotros podemos decir, claro, pues cómo no iba a escoger Belén, una de las ciudades principales de Israel. Nadie puede decir eso. Lo único que podemos decir, Dios en su absoluta y maravillosamente justa y perfecta soberanía, escogió Belén. Dios en su absoluta libertad elige basado en el logro de nadie. Lo hace basado, como dice la palabra en otro lugar, en el puro afecto de su voluntad. Lo hace porque Él quiere hacerlo de esa manera. Fíjese cómo lo explica el apóstol Pablo hablando de la elección. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios escogió un establo para que ningún mesonero pudiera decir, porque mi hotel es el mejor, por eso Jesús nació aquí. Dios escogió un pesebre para que ningún mueblero pudiera decir, Jesús nació en mi cuna, porque mi cuna es la mejor hecha, la de mejor calidad. Dios escogió Belén para que ningún alcalde, o para que el alcalde, o lo que haya sido que había en aquel tiempo de Belén, haya dicho, Jesús nació en mi ciudad, porque mi ciudad es la mejor en Israel. De la misma manera, Dios nos eligió a ustedes y a mí, libre e incondicionalmente, para que todos callemos delante de Él y reconozcamos que fue su gracia y su misericordia la base de nuestra elección. Ese es el punto que Pablo hace en otra de sus cartas, en Romanos 11:33. Ese es el punto que hace Miqueas en su capítulo 5, versículo 2. Pablo en Romanos 11:33 dice, oh profundidad
de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor?, dice Pablo. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. La razón más profunda de la elección de Belén es que Dios no otorga la bendición del Mesías como no otorga la bendición de la salvación basado en la grandeza de nadie, basado en los méritos de nadie. Él no elige ciudades ni gente por lo prominentes que sean, por lo santos que sean, por lo buenos que sean. Lo hace libremente para dar gloria a su misericordia, no a los distinguidos que seamos. Así que lo único que podemos hacer es unirnos a los ángeles y decir gloria en las alturas a Dios. Dios obtiene la gloria, ustedes y yo obtenemos el gozo de la salvación. Tercera cosa que Miqueas nos muestra acerca de Jesús el Mesías es que Jesucristo asegura para nosotros las promesas de Dios. Cristo es el sí de las promesas de Dios. Así que si ustedes y yo estamos en Cristo, tenemos el cumplimiento de esas promesas. ¿Cómo muestra eso Miqueas? Bueno, cualquier judío que escuchara a Miqueas prediciendo la llegada de un Señor desde Belén, quien apacentaría a su pueblo con el poder del Señor, pensaría inmediatamente en David. Porque David fue el más grande rey de Israel. Así que alguien que oyera, va a llegar alguien de Belén, que va a apacentar al pueblo de Dios y lo hará con justicia y con el poder de Dios y los va a congregar de donde estén. Pensaría, tiene que ser alguien descendiente de David. Hay cuando menos 3 vínculos del Mesías con David en el texto de Miqueas. Número 1, David era de Belén, como ya dijimos. Por eso Belén se llamaba la ciudad de David. Número 2, David había sido el rey más grande de la historia de Israel. Y número 3, David había sido pastor de ovejas en su juventud. Y la razón que tenemos para recalcar estos vínculos es que Miqueas lo que está haciendo aquí es reafirmando una promesa que Dios a través del profeta le había hecho a David.